Yo nací en la Ciudad de México en 1940, allá en por 5 de febrero, en la colonia Algarín, donde terminaba la ciudad entonces, en el Río de la Piedad. Y teníamos un grupo de niños allí en la calle 5 de febrero, muy bonitos, que yo participaba en las tardes y con los juegos infantiles. Muy bonita niñez allí con esos amigos, divirtiéndome con ellos y gozando los juegos clásicos del entonces. Nada comprado, todo era original, era en acción personal de los muchachos, el avión, que jugábamos a la riata, a la roña, a las estatuas de marfil y tantos otros juegos de niños. Y allí me vi mezclado desde entonces con mi vaso de tinta, con mi tintero y mis plumones, y empezaba yo a dibujar con la tinta, porque en aquella época todos los niños teníamos que andar en las clases de primaria con los tinteros y los manguillos, y ahí así fue como yo empecé a dibujar. Nadie me ponía atención, porque pues nadie sabía, eran todos los demás eran igual que yo, estaban mal orientados, apenas el principio de la fundación de la educación se estaba empezando a sentir en México, en la Ciudad de México, con Vasconcelos, que gracias a ese amigo extendió las escuelas socialistas para que todos los niños tuvieran una participación y una educación más o menos pequeña, pero que supieran leer y escribir. Y así fue como se llamaba una escuela maravillosa, donde yo estuve, se llamaba la Basilio Vadillo. Allí, en esa escuela tan grandísima, como de 5 o 7 hectáreas, o 10 hectáreas, había un pasillo muy grande donde todos los niños salíamos después de terminar las clases, salíamos por ahí marchando, y había 1, 2 o 3 murales ahí de Chávez y de otros pintores que estaban empezando. Y ahí fue cuando yo veía las figuras y todo, y me gustaban mucho. ¿Recuerda usted el primer momento en que usted sintió que le atraía el arte, la pintura? Pues sí, cuando yo pasaba todos los días ahí veía yo los murales, ahí yo me quedaba viéndolos, y de ahí me gustaba también ir a verlos a las iglesias, el arte religioso. Me gustaba mucho, todo lo que tuviera unas señales o unos ritmos o unas formas medio espirituales, y en aquellas épocas, pues claro que me gustaba mucho. Y ya, como te decía, después de que hacía yo mis tareas, empezaba yo a dibujar y también a jugar con la plastilina. En aquella época sí se fundó mucho en los niños la plastilina para comprar, valían 10 centavos el tubito. Y yo hacía muchas figuras, me encantaba, y hacía mis personajes y todo. Así fue esa contribución. ¿Cuál fue el momento en que usted sintió que ya estaba en camino hacia la... Pasé a la adolescencia y tampoco sabía yo. Yo no creía que una persona como yo pudiera participar así de artista, ¿verdad? No. Para mí era la otra puerta, pero me gustaba mucho, eso sí. Y cada vez que yo veía algo bueno, pues me quedaba mirando ahí, sorprendido cuando hablaban de Diego de Rivera, cuando hablaban de Siqueiros y de Orozco y Mora Chávez, Morado y Raúl Anguiano y tantos otros, ¿verdad? Y entonces, pero pues yo no creía que un muchacho como yo pudiera participar con ellos. Y así fue. Fui creciendo y los años pasaban y hasta que un día andaba yo por ahí por el centro y me metí a la Academia de San Carlos
Era como un templo grandísimo, se me hizo una cosa increíble. Y ahí viendo a los muchachos y todo, y el movimiento, y las figuras, esculturas, y todo eso fue impactante para mí, porque de ser pintor callejero a ver a los clásicos, fue algo sorprendente. ¿Qué edad tenía? No, adolescente, había sido como uno de los, en la edad del deber ser, 15 o 18, o 20, por ahí así, 20, menos de 20. Pero sí fue una especie de golpe y porrazo, cuando dije, no, pues esto es bueno. Y así pasó el tiempo. Hay que combinar la disciplina y olvidarse de los amigos por un rato, de las amigas, porque la disciplina es celosa, la pintura. Y ya después que la dominas, pues ya entonces se le abren las puertas y todos pueden pasar. Y así fue como la relación entre la pintura y yo fue muy impactante. Llegó un momento donde usted estudió bajo Siqueiros. Cuando hablamos del maestro Siqueiros de Vida Barros, fue en la época de los 68, 69, por ahí, así en los 60, con que teníamos ahí a Orozco Rivera, su asistente, el asistente del maestro David, que era el que escogía a los muchachos, y tú vamos a trabajar al Poliforo, y nos llamaba Mario Orozco Rivera. Ese cuate fue muy buena onda. En aquella época fuimos los ayudantes del maestro, haciendo cositas muy simples, ¿verdad? Y ayudando al maestro a hacer los murales, pero los murales nomás los hacía el maestro. Nomás a hacer las piezas, acomodar las piezas, hacer las láminas, acomodar las láminas, tenerle todo listo, decir, ¿verdad? Y ya llegaba el maestro y pues, se dibujaba. Maestro, aquí no me salió esto quítalo así, ponlo así. Sabía mucho mucho de su campo. Como había estado él allá en Europa, también conoció los métodos, los que no conocíamos éramos los que no íbamos allá a conocer a los italianos, la escuela italiana, porque en realidad la escuela italiana es la que siempre ha sido la que ha florecido. Y así fue, pero fueron momentos muy hermosos. Ahora, llega una época en que usted decide salir de México, ¿verdad? Sí, una vez en 1965, cuando mi hermano se iba a casar, precisamente en esta casa. Aquí conocí, en esa época había un murmullo de pintores aquí cerca de esta casa que se llamaba MacArthur Park. Allí había enfrente de este parque había una colonia de pintores. Que fue cuando el maestro Siqueiros vino por acá a refugiarse aquí unos 2 o 3 años aquí, cuando fue excomunicado, como dice. Sí, y él pintó allí por la 8 o por ahí, cerca de este jardín.
pintó un mural. Y por cierto que hace poco lo redescubrieron, hace como 10 o 15 años. Y dije, oh, mira nada más lo que pasó. En lugar de que yo lo hubiera descubierto, pues sí, se sintió un poco. Y sí, y les fue muy bien porque esas pequeñas raíces que dejó el maestro. Y luego cuando fuimos a ver la placita, a la placita de donde está el mural del maestro. Plaza Olvera. La plaza, sí, la placita Olvera. Allí él pintó un Cristo, un indio, crucificado, ¿verdad?, por los factores capitalistas. Pero lo hermoso de ahí fue que las nuevas técnicas que implantó, eso fue. Cuando uno le dice voy a hacer esto, es porque ya, y sobre todo que yo soy un pintor de fantasía, casi no, más que cuando era yo estudiante sí tuve mucha modelo del desnudo, pero ya después no, después pura imaginación de mis sueños, si vienen y a darle y que no se me olviden, y ¿verdad?, el surrealismo, y esa es una palabra, pero más bien son sueños surrealistas. Dos de mis piezas favoritas, como se me lo vi con ellas. No conoces mucho, yo creo que en un año estarías aquí viendo esas cosas. Este lo hice en Canadá, hace 33 años. ¿Qué nombre tiene este cuadro? Ahorita no me acuerdo, pero sí tiene su título. Creo que El Encuentro se llama. Es que es tanto el trabajo que tiene uno, y luego se me olvidaba ponerle sus pensamientos aquí atrás, como siempre. Esa es la verdad de las causas. Cuando tú tienes instalado tu taller y estás en paz, te fluye, el tiempo te luce. Pero cuando está uno en aprietos, en las experiencias de la vida, aquí ya cambia, de allí a acá es el cambio. Ese es porque es una masterpiece. Es una de mis favoritas. ¿Tiene nombre? Pues, no tiene. Y por lo regular siempre les pongo, pero como te digo, es tanto el trabajo que tiene uno, que se te olvida una cosa, se te olvida el otro, poner los nombres, poner los poemas, es verdad. Pero sí, es muy...
Es una Eva moderna, ¿verdad? Es una Eva feudal. ¿Por qué es uno de los favoritos? Por la calidad del trabajo. Las composiciones es una composición bastante extraña. Este es de lo que ha sufrido mi esposa, esto es lo que yo he visto, su dolor. Es una memoria de... ¿Memoria de? Una memoria de mi esposa, sí, es una memoria mía para ella. Entonces, aquí está estamos en LA, ¿verdad? Eso es lo que me gusta a mí, mejor que las fotos, las pinturas. Las pinturas hablan más que yo. Aquí en Los Ángeles ha conocido a otros artistas de su tiempo. Sí, conocimos, pero se desaparecieron. Se van por aquí, están un momento por ahí, y se van a otro lado. Es que los artistas cuando no la dan en un lugar se mueven a otro lado. Andan buscando su lugar, ¿verdad? Como todos. ¿En qué etapa está usted ahorita? Ya estamos en la final. ya. ¿Qué planes hay? Pues como planes no he pensado en los planes todavía, pero ya los planes vienen conmigo desde hace años, arrastrando los colores, ¿verdad? Ya, como digo, cielo azul te estás poniendo verde, digo, cielo azul te estás poniendo gris, es el poema. Que está uno diciendo que pues ya... Pero sigue trabajando, ¿verdad? Sí, sigo trabajando. Ahorita estoy redescubriendo mis dibujos que hice en los 70, porque es como una especie de archivo. Saca uno un montón, una época que, yo pinté esto, bueno, entonces, como no le sale a uno, entonces ahora que tiene los medios, lo voy a hacer. Y así pasa la experiencia. Ahorita estoy sacando la deformación, ¿verdad? De las líneas, así como, pero en una sola línea de la deformación humana, todo eso, no lo que representa lo exterior, sino lo interior. Es bonito eso. Usted está en proceso de mudarse a otro estado, ¿verdad? Sí, estamos en un momento. ¿A dónde se va? Nos vamos a ir a Texas, a Houston, Texas. Yo me voy con el objeto de tener un lugar otra vez y sacar lo que yo quiero sacar, de toda esa colección que tengo ahí en esos cajones ahí. Sacar algo bueno. Claro, ya no como antes, no de cantidad, sino de calidad. Sí, porque ya, cuando es uno joven, hace uno, qué bárbaro, cantidades de atrevimientos, pero ahora ya no. Ya. ¿Siente usted que ya crió su obra maestra? Pues la obra maestra son años de estar haciendo los cuadros, las composiciones, ¿verdad? Sí, ha sido una experiencia muy hermosa, muy dura,
muy sencilla, mucha alegría, pero el gozo es estar frente a la tela o al pedazo de madera y cubrirlo de colores, ¿verdad? Eso es lo hermoso.